tu punto de referencia. Y bueno, así esta información y este trabajo especial de mi compañera Natalia Matamoros, enfocado precisamente en qué es lo que ha ocurrido respecto a los flujos de migrantes por nuestro país, porque a pesar de todo lo que se haga, por más muros que construyan en Estados Unidos, por más acciones para atemorizar a las y los migrantes, la gente sigue emigrando y sigue buscando una mejor calidad de vida, sigue buscando un mejor destino. Vamos entonces con también Gerardo Guzmán de Radio Bilingüe para que nos hable acerca de lo que está pasando allá en Estados Unidos. Hay ruptura dentro del movimiento Make America Great Again por la guerra, esta ofensiva de Estados Unidos e Israel en contra de Irán. De esto y más lo estaremos escuchando, estimado Gerardo, como siempre, un gusto que estés en este enlace binacional con Imer Noticias. Muy buenos días. Buenos días, Adriana, buenos días a todos. Pues sí, desde este otro lado arrancamos la semana con precios de los combustibles de nuevo a la alza. Esto resultado ahora de la amenaza del bloqueo estadounidense de los puertos de Irán, así como del bloqueo parcial en el estrecho de Hormuz, un punto de estrangulamiento para los envíos de petróleo, fertilizantes y otros bienes vitales. Una acción que en apariencia, Adriana, comenzó a las 10 de la mañana, hora del este, 8 de la mañana, tiempo del centro de México. Donald Trump advirtió hace algunos minutos que cualquier embarcación que rompa ese bloqueo naval será bombardeada de la misma manera que se han eliminado lanchas en el Caribe y el Pacífico latinoamericano en su aparente combate al narcotráfico. Pero ya Irán advirtió que tomaría represalias de inmediato si se lleva a cabo el bloqueo de sus puertos, calificando dicha acción de ilegal. Incluso Irán califica este hecho como piratería. Pero hay que recordar que estas amenazas surgen tras el fracaso de las conversaciones celebradas en Islamabad durante el fin de semana, las cuales buscaban alcanzar un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. Y el principal negociador iraní pareció buscar captar la atención de los estadounidenses porque sabe que están ocurriendo esas grietas de las cuales hablabas, Adriana, al publicar hoy en redes sociales, y cito textualmente, disfruten de las cifras actuales en las gasolineras. Pronto sentirán nostalgia de la gasolina a $4 o $5. Duro, duro y a la cabeza. Sin embargo, el presidente mantiene abiertos otros frentes de batalla tras el fracaso de estas negociaciones. Criticó con dureza al Papa León XIV, minimiza la derrota de su aliado Víctor Orbán en Hungría y trata con mucho empeño de recuperar el agrado de la coalición que construyó antes de las elecciones del 2024, coalición conformada por jóvenes, sindicatos, neoconservadores, ultraderechistas, ciertos latinos, asiáticos y afroamericanos. Muchos de esos sectores, Adriana, se vieron atraídos hacia Donald Trump por lo que escucharon o vieron en redes sociales, en podcasts o en medios alternativos. Esos grupos de votantes que permitieron al republicano volver a la presidencia y que ahora se muestran muy desencantados con su administración, están dando señales de frustración y de molestia. Y son varios aspectos que calan en esa población y que están provocando esa grieta. El rumbo de la economía, la guerra en Irán, las agresivas acciones antimigrantes y el caso del pederasta Jeffrey Epstein. En el caso de la economía, pues ya hemos visto los problemas, sobre todo con la guerra en Irán y sus resultados, con el asunto del precio de la gasolina, los combustibles, también el resultado de los aranceles que han generado también una inflación que ahora está por encima del 3.3%, pero en particular todos estos grupos coinciden en que la guerra en Irán rompe por completo los compromisos que había establecido Donald Trump en su campaña, porque cabe aclarar y recordar, Adriana, es de que este movimiento MAGA y de las coaliciones que se formaron durante el 2024 se basaron en el aspecto de que él se iba a fijar principalmente en solucionar problemas de la nación, descartaba por completo meterse en guerras con otros países o en cambiar regímenes, y eso permitió que dos grandes grupos de la derecha estadounidense, como eran los que se consideran America First y los neoconservadores, pues dejaran de lado sus divisiones filosóficas
y apostaran por el presidente Donald Trump. Esas divisiones se están presentando de nuevo por la culpa de Irán. Las personas, por ejemplo, que apoyaban del movimiento MAGA, pues en las últimas semanas han dicho que pues realmente eso no era lo que nos habías prometido. En redes sociales y a través de otras encuestas han reaccionado ante la incesante oleada de publicaciones del presidente con una mezcla de frustración, incredulidad e indignación. También entre los líderes de opinión que ayudaron a su campaña se han mostrado estas grietas y por eso el jueves pasado el presidente arremetió contra Tucker Carlson, Megyn Kelly y otros destacados podcasters conservadores que se oponen a la guerra en Irán en una mordaz publicación insultando a sus críticos en términos sumamente personales. Los catalogó de que tienen un coeficiente intelectual muy bajo, son gente estúpida, lo saben, sus familias lo saben y todo el mundo lo sabe. A ese nivel estamos llegando en el debate público de Donald Trump. Pero Donald Trump insiste en público en que a él no le importan las opiniones de estos influencers o estos líderes de opinión y que poco le daña lo que están presentando algunas encuestas de sus seguidores por la situación en Irán. Y afirmó que su gestión de la guerra contaba con un amplio respaldo de sus votantes. Y en cierto modo tiene razón. Porque en encuestas recientes, una que por ejemplo es la de Quinnipiac, publicada a finales del mes pasado, muestra que el 86% de los votantes republicanos declaró apoyar la guerra en Irán. Pero eso no es suficiente para evitar de que se desmorone la coalición que, repito, formó con los de America First, los nacionalistas y los neocons. ¿Por qué los neoconservadores? Porque, pues, realmente lo que estamos viendo es de que hay una división más fuerte entre los jóvenes, entre los que se conquistaron en ese momento, que no solían participar en las votaciones y que le creyeron que se iba a fijar en mejorar la economía, la situación del acceso a la vivienda digna, a mejores trabajos, y ninguna de esas promesas se han cumplido. Del lado de los neoconservadores, que sí apoyan la guerra en Irán, pues también se están viendo un poquito desencantados en el desorden que está mostrando, en el modo en cómo está llevando esta guerra en el Medio Oriente, sin objetivos claros, moviendo las metas de un lado a otro, pidiendo cada vez más dinero para poder pues mantener al ejército en aguas internacionales, bombardeando y apoyando a lo que está haciendo Israel contra el Líbano. Esto también está generando muchísima frustración y falta de entendimiento. Si a esto le sumamos, Adriana, lo que está surgiendo entre estas bases de votantes y también estos líderes de opinión que están poniendo en duda la salud mental del presidente, pues obviamente ya estamos cayendo en personalismos y en aspectos que pues distan mucho de realmente tener un efecto claro hacia la posición que pueda tener Donald Trump en los próximos días. Pues ya ves que están diciendo de que supuestamente está teniendo problemas de decisión, que ya está muy anciano, de que se tiene que ir a su casa, de que hay que invocar la enmienda 25, que es la que permite que quitar a un presidente si su mismo gabinete ya no tiene confianza en él y se somete a una votación por parte de su gabinete para declararlo inhabilitado para continuar como presidente. Esto es muy difícil que ocurra, Adriana, pero pues están ahí los llamados. Lo que sí llama la atención es de que estos llamados no necesariamente vienen de los demócratas o de la oposición, sino dentro de sus mismos seguidores, dentro de sus mismos votantes. Hay Como, que aclarar, sí. Adriana, que si bien, sí, Sí, perdón, adelante, como que adelante. se están dando cuenta de lo que está ocurriendo y sobre todo también, estimado Gerardo, de que no hay apoyo, o sea, pues lo hemos visto recientemente con Irán, pese a estos reproches que ha hecho Trump a los países de la OTAN, allí tampoco encontró eco para su ofensiva en la que se lanzó con Israel en contra de la República Islámica, Gerardo. Sí, incluso hoy empezó a mencionar de que muchos países de la OTAN lo van a apoyar en este bloqueo del estrecho de Hormuz. Ujú. Pero lo cierto es de que ninguna embarcación, ningún grupo de ninguno de los países de la OTAN se pueden observar en esos momentos en esas áreas
donde sí están ya apostados y listos los navíos estadounidenses. Pero lo que quería decirte, Adriana, es de que si bien la base profundamente leal del presidente ha mostrado disposición de pasar por alto todos estos puntos que te acabo de mencionar, que generan desacuerdo, siguen detectándose cada vez más grietas con mayor frecuencia durante este segundo periodo de Donald Trump. Anteriormente, el presidente había enfrentado críticas desde la derecha por su gestión a lo de Jeffrey Epstein, a lo de la cuestión migratoria, pero el caso de Irán es el que realmente le está generando en estos precisos instantes mucho más problemas de cara a las elecciones de medio término. Y entre los que más están mostrando esa decepción, ese desacuerdo, son los más jóvenes que en un momento, pues realmente no habían mostrado ningún interés de votar en elecciones anteriores y que durante la campaña que se generó en el 2024, pues captó mucha atracción por parte de estos votantes jóvenes, que muchos ni siquiera se consideran conservadores o liberales, simplemente que están en estos momentos viendo cuál será el futuro de su trabajo, futuro de su economía. Entre el conjunto de la población estadounidense, la encuesta reveló que apenas el 37% respalda el enfoque de Trump respecto a Irán. Persiste la posibilidad de que se intensifiquen los enfrentamientos, un escenario que podría dividir aún más a los republicanos de cara a las elecciones de medio término, Adriana. Pero pues por ahora lo que podemos decir es de que si va a haber o no efectos negativos para Donald Trump para las elecciones de medio término, todo no solamente va a depender de este quiebre que se está presentando en ciertos grupos, en ciertas figuras que apoyaron a Donald Trump en el 2024, también va a depender en gran medida de los demócratas, quienes tienen su propia crisis de identidad, de mensaje y de unidad. Y faltan 7 meses para las elecciones de noviembre y es una eternidad. Es una eternidad y más en lo que sabemos ahora ha generado el dominio de la narrativa en la época de Donald Trump. En 7 meses pueden ocurrir muchísimas cosas. Ahora, lo que podemos saber en estos instantes es de que el tema migratorio, el tema económico y el tema de Irán pueden realmente revertir en gran medida esa coalición y permitir que exista una mayor atracción si realmente los demócratas y la comunidad en general quiere asirse de esa atracción para frenar cualquier tipo de intento del presidente o de los republicanos de afianzar su dominio en el Congreso. Y pues en mucho vamos a ver incluso cómo también en legislaturas locales, en estados, están incluso ya no poniéndole tanta énfasis en el aspecto migratorio. Ya están viendo que el tema migratorio es una papa caliente para cuestiones políticas. Estados republicanos, de grandes seguidores de Donald Trump como Alabama, en donde pues ahí es el dominio del movimiento MAGA, igual que Georgia o Tennessee. Las legislaturas que empezaron este año con propuestas sumamente agresivas contra la migración han decidido dejarlas de lado. Terminó la legislatura en Alabama, por ejemplo, y 8 propuestas antimigrantes no lograron votarse, no llegaron a tiempo para poderse discutir en el Pleno. Y eso, pues obviamente habla de los intereses que están teniendo los legisladores republicanos de poniendo prioridades a otras cuestiones que saben que les puede llevar hacia una reelección en noviembre. Entonces, vemos como también ya los estados y las legislaturas locales pues están tratando de proteger hacia lo que puede ocurrir en noviembre, porque se están dando cuenta de el desastre que se está presentando con la administración ante los riesgos de permanecer en conflicto con Irán, ante la posibilidad de que se sigan presentando estos quiebres con coaliciones o con grupos que eran vitales para mantener la presidencia de Donald Trump y, por supuesto, mantener la presencia de los republicanos en las mayorías de ambas cámaras. Hoy regresa el Congreso a actividades en Washington. Los demócratas esperan invocar de nuevo o convocar a una resolución para frenar el poder bélico del presidente. Veremos a ver cómo responde el ala republicana, que se ha mantenido en silencio prácticamente ahora que se ha deteriorado la situación con Irán. Pero te lo dejo con esta imagen que demuestra hasta dónde realmente puede afectar o no
a Donald Trump la situación global que te acabo de describir, que suena compleja, suena caótica, pero pues a fin de cuentas es a lo que estamos acostumbrados ahora. En medio de las negociaciones de Islamabad entre Estados Unidos e Irán, Donald Trump se va a ver las luchas, ¿no? ¿Y con quién va en las luchas de que se llevó a cabo de la UFC en Miami? Con nada más y nada menos que con Marco Rubio, con su familia, con uno de los principales podcasters, que es el más escuchado a nivel nacional, que es Joe Rogan, ¿no? Mandando un mensaje, Adriana, mandando un mensaje, decir, ¿dónde está el hecho de que ya no me siguen los votantes? ¿Dónde está el hecho de que no tengo mi base de votantes que me aclaman? ¿Por qué? Porque obviamente al entrar a la arena donde estaba esta pelea, todo mundo se puso de pie, todo mundo aclamando a Donald Trump. Y yendo a la pelea con Joe Rogan, pues diciendo, ustedes otros podcasters, Tucker Carlson, Megyn Kelly, me hacen los mandados. Yo tengo de mi lado al principal podcaster de Estados Unidos. Y luego, mientras estaba fracasando las pláticas, donde J.D. Vance supuestamente es el favorito para sustituir a Donald Trump, tiene a Marco Rubio, cuando él era el que debía estar en esas conversaciones, porque es el secretario de Estado. Marco Rubio está con Donald Trump como su brazo derecho, porque también, aparte de ser el secretario de Estado, es su asesor principal en términos de seguridad nacional. Uh-huh. Entonces, ¿qué está tratando de decir Donald Trump con este evento al que asiste este sábado, mientras el mundo se está cayendo en pedazos por la situación en Irán? Que él realmente está por encima de esos discursos. A fin de cuentas, él seguirá dominando la popularidad, la narrativa y lo que él desea para el futuro del país. Porque algo que hay que tomar en cuenta, y esto coinciden todos los analistas que se han dado cuenta cómo administra el país Donald Trump. Donald Trump no tiene ningún compromiso para ningún bando. Él responde a las circunstancias, él responde a los intereses de él y de los que lo apoyan. O sea, solo responde a los intereses de sí mismo, Gerardo. Exactamente, de sí mismo y de su grupo. Exacto. Fíjate que y de su grupo y de su familia, ¿no? Esta imagen, nada más para terminar, esta imagen que mencionas, también me recuerda la forma tan particular que a mí siempre me llama mucho la atención la manera en que también se hace la crítica a través de las redes sociodigitales, particularmente contra Trump. Y, por ejemplo, había una imagen también que circuló este fin de semana donde se hablaba de cómo a bordo del Artemis II, en realidad la principal misión de de este viaje hacia la Luna era o llevaba consigo la tripulación los expedientes, los archivos Epstein, Gerardo. Sí, sí, y cómo pues toda esta serie de escándalos. Así es. Trataron, de hecho, ensombrecieron un acto tan glorioso y tan extraordinario que era darle la vuelta a la Luna, todo este gran logro de la ciencia, del sentido humano, por el aspecto que también los mensajes que dieron los tripulantes de Artemis II, y se ve ensombrecido por los casos de Jeffrey Epstein, por la guerra en Irán y por los escándalos en que anda metido el presidente. Al grado de que incluso se tomó de risa la conversación que tuvo el presidente con la tripulación. Sí. ¿No? Sí, pues es que sea, también... esa es la cuestión, Adriana. Y aquí es donde yo sí, en mi punto de vista, yo pondría en duda todavía si realmente estas grietas que se están mostrando a nivel mediático y a nivel encuestas pueden realmente afectar la presidencia de Donald Trump. Yo creo que todavía Donald Trump sabe que tiene la sartén por el mango en materia mediática, en materia de imagen, y él va a utilizar todas las herramientas a las que tenga al alcance para poder seguir dominando el discurso, el mensaje y su popularidad a su antojo. Sobre todo entre quienes se mantienen leales y fieles, sus fieles seguidores a su ideología y a su proyecto político. Estimado Gerardo, muchísimas gracias por este enlace binacional. Es un placer, Adriana. Un fuerte abrazo. Gracias. Un abrazo para Gerardo Guzmán, colaborador de Radio Bilingüe, y también a todo el gran equipo de esta radio estadounidense que amablemente tienen cada lunes este enlace binacional de radios públicas.
Radio Bilingüe e Imer Noticias.